Hay huellas en el monte dominicano que caminan al revés. Marcas frescas en el barro húmedo que te dicen que alguien se aleja cuando en realidad se está acercando. Pisadas que te prometen un camino de regreso a casa cuando lo único que hacen es llevarte más adentro de la oscuridad. Los viejos del campo lo saben, lo han sabido por generaciones. Cuando encuentres un rastro que no tiene sentido, cuando veas la huella de un pie descalzo, con el talón apuntando hacia donde deberías ir, date la vuelta y corre. Porque lo que dejó esas marcas no es de este mundo, y si la sigues, si te atreves a seguir ese rastro imposible, ya no vas a poder volver. Ella vive donde la luz de la luna no llega completa, donde los árboles crecen tan juntos que el día se confunde con la noche. Dicen que es la mujer más hermosa que vas a ver en tu vida. Pelo negro como el carbón que le cubre el cuerpo entero, piel dorada que brilla en la oscuridad, ojos que reflejan la luna llena, aunque no haya luna en el cielo. Pero la ciguapa no habla, nunca va a hablar, porque su voz pertenece a otro plano, a una dimensión donde las reglas de lo vivo y lo muerto no aplican. Y cuando un hombre la ve, cuando cruza su mirada con esos ojos que parecen conocer todos los secretos del universo, ya está perdido. Esto no es un cuento de hadas ni una leyenda bonita para asustar a los morros. Es la historia de un hombre que se enamoró de lo prohibido, que cruzó la línea entre nuestro mundo y el de ellas. Un tipo común que ignoró las advertencias, que siguió las huellas invertidas hasta encontrarla y que pagó el precio que se paga cuando entregas tu corazón a algo que nunca debió ser tuyo. Porque amar a una ciguapa no es como amar a una mujer de carne y hueso. Es firmar un pacto que no se puede romper. Es condenarte a buscar algo que te va a destruir cada vez que lo encuentres. ¿Ustedes creen en las señales? Yo nunca creí en esas vainas hasta que vi las huellas. Y no estoy hablando de cualquier huella. Estoy hablando de algo que te hace dudar de todo lo que creías saber sobre cómo funciona el mundo. Porque cuando ves un rastro fresco en el barro que te dice que alguien se está alejando, pero cada fibra de tu cuerpo te grita que lo que sea que dejó esas marcas está viniendo hacia ti, ahí es cuando entiendes que hay cosas que la lógica no puede explicar. Mi nombre no importa, lo que importa es lo que me pasó en el cafetal de mi tío, allá en las montañas de Jarabacoa, y cómo esas huellas me llevaron a algo que nunca debí encontrar. Yo llegué al monte por chamba, nada más. Mi tío Esteban tenía un cafetal grande, de esos que heredó de mi abuelo, y necesitaba ayuda con la cosecha de ese año. Yo vivía en Santo Domingo y trabajando en una oficina, apretado en el tráfico y la bulla de la ciudad. Así que cuando me ofreció un par de meses en el campo, con paga decente y aire limpio, no lo pensé dos veces. El terreno quedaba como a 2 horas de caminata desde el pueblo más cercano, metido en una zona donde los árboles crecen tan juntos que a media tarde ya parece de noche. Mi tío me advirtió desde el primer día que no me metiera muy adentro del monte cuando oscureciera, que me quedara cerca de la casita donde dormíamos los trabajadores. Yo me reí. Pensé que era pura superstición de viejo, de esas que te cuentan para asustarte, como cuando eres un chamaco. Las primeras 2 semanas fueron normales. Trabajábamos desde que salía el sol hasta que empezaba a caer la tarde, recogiendo café, limpiando los arbustos,
cargando sacos. El monte era hermoso durante el día, con ese olor a tierra mojada y café maduro, pájaros cantando por todos lados, el sonido del río cerca. Pero cuando empezaba a oscurecer, algo cambiaba. No sé cómo explicarlo bien, pero era como si el aire se pusiera más espeso, más pesado, como si algo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que cayera la noche. Los otros trabajadores, todos tipos del pueblo que llevaban años ahí, se metían a la casita apenas empezaba a ponerse el sol. No se quedaban afuera, ni aunque les pagaras, y cuando les preguntaba por qué tanta prisa, solo me decían que el monte de noche no era igual que el monte de día. Fue en la tercera semana cuando vi las huellas por primera vez. Había salido temprano esa mañana, antes que los demás, porque quería llegar a una zona del cafetal que quedaba más retirada. El rocío todavía estaba fresco en las hojas y el suelo estaba húmedo de la lluvia de la noche anterior. Iba caminando por un sendero que usábamos siempre cuando algo me llamó la atención. Huellas de pies descalzos en el barro, marcas frescas que brillaban con la humedad de la madrugada. Lo primero que pensé fue que era algún trabajador que había pasado por ahí, aunque me pareció raro, porque nadie andaba descalzo por el monte. Las piedras y las ramas te destrozan los pies. Pero lo que me sacó de onda de verdad fue la dirección de las huellas. Las marcas apuntaban hacia donde yo venía. O sea, si yo seguía las huellas hacia adelante, el talón de cada pisada apuntaba hacia mí y los dedos hacia el otro lado, como si la persona estuviera caminando hacia atrás. Mi primer pensamiento fue que alguien había caminado de espaldas por alguna razón, aunque no tenía ningún sentido hacer eso en un sendero lleno de raíces y piedras. Me agaché para verlas mejor, para asegurarme de que no estaba viendo mal por el cansancio o la luz del amanecer. Pero no, ahí estaban, claritas, huellas de pies humanos, pequeños, delicados, de mujer probablemente, con el talón marcado profundo en el barro, apuntando en mi dirección. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Decidí seguir las huellas para ver a dónde llevaban. Yo sé que suena estúpido ahora, pero en ese momento tenía curiosidad. Quería saber quién había andado por ahí y por qué caminaba así. Las seguí como por 20 minutos, metiéndome cada vez más adentro del monte, alejándome del sendero principal. Las huellas no se desviaban, iban en línea recta hacia la parte más espesa del cafetal, donde los árboles estaban tan juntos que apenas entraba luz. Mientras más avanzaba, más raro se sentía todo. El canto de los pájaros se había detenido completamente, el aire estaba quieto, sin un solo soplo de viento, y había un olor que no podía identificar, algo dulce pero agrio al mismo tiempo, como flores podridas mezcladas con tierra mojada. Las huellas terminaron de repente frente a un árbol de jagua enorme, uno de esos árboles viejos que parecen que llevan ahí desde antes que existiera el cafetal. Las marcas simplemente desaparecían, como si la persona se hubiera evaporado o hubiera volado. Busqué alrededor, revisé el suelo, las ramas bajas, cualquier señal de hacia dónde había ido quien fuera que dejó ese rastro. Nada. Solo el árbol y el silencio espeso del monte. Fue ahí cuando sentí por primera vez que algo me estaba mirando. No vi nada, no escuché nada, pero la sensación era tan real como el barro bajo mis botas. Era como si el monte entero me estuviera observando, esperando a ver qué iba a hacer. Me di la vuelta para regresar, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mis propias huellas,
las que yo había dejado al caminar hasta ese punto, y también apuntaban en la dirección equivocada. O sea, si yo seguía mis propias pisadas para volver, parecía que iba hacia adelante, cuando en realidad estaba retrocediendo. Me entró un pánico que no puedo describir, esa sensación de que algo fundamental en la realidad no estaba funcionando bien. Traté de calmarme, de decirme que era solo confusión, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la verdad es que en ese momento supe que algo en ese monte estaba mal, que había cruzado algún tipo de línea invisible. Cuando llegué de vuelta a la casita, mi tío estaba esperándome con cara de preocupación. Me preguntó dónde había estado, por qué me había demorado tanto. Le conté lo de las huellas, esperando que me dijera que era algún animal o alguna explicación lógica. Pero él solo me miró serio, con esos ojos cansados de viejo que ha visto demasiado, y me dijo algo que no olvidé nunca. Me dijo que en este monte hay cosas que caminan con los pies al revés, que dejan rastros para confundir a los hombres y llevarlos donde no deben ir, que si volvía a ver esas huellas, no las siguiera, no importara qué tan curioso estuviera, que lo que dejaba esas marcas no era humano, aunque se viera como mujer hermosa si llegabas a encontrarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi catre, escuchando los sonidos del monte a través de las paredes de madera de la casita. Y juro por lo que más quiero que escuché pasos afuera, pasos suaves, descalzos, que rodeaban la casa una y otra vez. Pasos que sonaban como si vinieran hacia la puerta, pero que en realidad se alejaban, o al revés, ya no sabía. Los otros trabajadores dormían o fingían dormir. Ninguno se movió ni dijo nada. Yo me quedé ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo ese olor dulce y agrio que se colaba por las rendijas, sabiendo que algo estaba afuera, esperando. Pasaron 3 días antes de que volviera a ver las huellas. 3 días en los que traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, que el cansancio y el monte me habían jugado una mala pasada. Trabajaba durante el día intentando no pensar en eso, concentrándome en el café, en las conversaciones con los otros trabajadores, en cualquier cosa que me distrajera. Pero cada vez que caía la noche y escuchaba los sonidos del monte, ese olor dulce y podrido volvía a mi memoria y sabía que lo que había visto era real. Los viejos del cafetal me miraban diferente ahora, como si supieran algo que yo todavía no entendía, como si estuvieran esperando a que pasara lo inevitable. La 4ª noche fue cuando la vi. No la busqué, juro que no la busqué, pero ella me encontró a mí. Había salido de la casita para orinar. Era como las 11 de la noche y la luna estaba llena, tan brillante que podías ver casi como si fuera de día. Me alejé unos metros de la casa, hacia el límite donde empezaba el cafetal, y fue ahí cuando sentí de nuevo esa sensación de ser observado. Levanté la vista y ahí estaba ella, parada entre 2 árboles de café, a unos 20 metros de mí. Mi primer pensamiento no fue miedo, fue asombro puro, porque nunca en mi vida había visto a una mujer tan hermosa. Tenía el pelo negro, pero no un negro normal, sino un negro profundo que parecía absorber la luz de la luna. Le caía por todo el cuerpo como una cascada de seda, tan largo que le llegaba hasta más abajo de las rodillas, cubriéndola casi por completo. Su piel era dorada, brillaba con ese tono de luz de luna que hacía que pareciera irreal, como si fuera una estatua de oro viviente. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, grandes, oscuros, brillantes como si tuvieran luz propia,
y me miraban con una intensidad que me dejó clavado en el suelo. Estaba completamente desnuda debajo de ese pelo. Podía ver sus formas a través de los mechones que se movían con una brisa que yo no sentía. No dijo nada, no hizo ningún sonido, solo me miraba. Debía haberme asustado, debía haber corrido de vuelta a la casita gritando, pero algo en sus ojos me tenía hipnotizado. Era como si me estuviera llamando sin palabras, como si me conociera de toda la vida y yo a ella. Di un paso hacia adelante sin pensarlo, luego otro, atraído por esa mirada que prometía cosas que no podía entender, pero que deseaba con cada fibra de mi ser. Ella no se movió, se quedó ahí parada, dejando que me acercara, con esa expresión en el rostro, que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco era seria, algo intermedio, algo antiguo. El olor dulce y agrio se hizo más fuerte, pero esta vez no me molestó. Era como si fuera parte de ella, como si ese aroma fuera su esencia misma. Cuando estuve a unos 5 metros de distancia, ella levantó una mano lentamente, con dedos largos y delicados, y me hizo una señal para que me detuviera. Obedecí sin cuestionar. Mi cuerpo respondió a su comando como si no tuviera voluntad propia. Nos quedamos ahí, mirándonos, y juro que podía sentir algo pasando entre nosotros, una conexión que no era de este mundo, algo eléctrico que hacía que el aire vibrara. Su pecho subía y bajaba con respiraciones lentas, profundas, y yo podía ver cómo su pelo se movía con cada exhalación, revelando pedazos de su piel dorada. Quise hablarle, preguntarle quién era, qué hacía ahí, pero mi voz no salía. Era como si el monte entero me hubiera robado las palabras. Después de lo que pareció una eternidad, ella dio un paso hacia atrás, luego otro, retrocediendo lentamente hacia la oscuridad del cafetal. Sus ojos nunca dejaron de mirarme. Mantuvieron esa conexión hasta el último segundo. Yo quise seguirla. Cada músculo de mi cuerpo me gritaba que fuera detrás de ella, pero mis pies estaban clavados al suelo, como si tuvieran raíces. La vi desaparecer entre los árboles. Su pelo negro fue lo último que vi, fundiéndose con las sombras hasta que ya no quedó nada. Cuando finalmente pude moverme, corrí al lugar donde había estado parada y encontré lo que ya sabía que iba a encontrar. Huellas frescas en la tierra húmeda, pequeñas, delicadas, apuntando en la dirección equivocada. Esa noche no dormí nada. Me quedé acostado pensando en ella, en sus ojos, en la forma en que su piel brillaba bajo la luna, en ese olor que ahora se había quedado pegado a mi ropa y a mi piel. Los otros trabajadores roncaban a mi alrededor, ajenos a lo que acababa de pasar, y yo me sentía como si estuviera en otro mundo, como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no pudiera regresar. Mi tío Esteban me había advertido, los viejos me habían advertido, pero yo no quería escuchar, porque lo único que quería era volver a verla. La noche siguiente salí de nuevo a la misma hora, al mismo lugar. Esta vez no pretendí que iba a orinar ni nada, simplemente salí y me paré ahí, esperando. Y ella vino. Apareció entre los mismos árboles, con ese pelo imposible y esos ojos que me atravesaban el alma. Esta vez se acercó un poco más, tanto que pude ver detalles que no había notado antes. Sus labios eran perfectos, pero no sonreían. Su piel no tenía ni una marca ni una imperfección. Y sus manos, esas manos largas y delicadas, se movían con una gracia que no era humana. Seguía sin hablar, seguía sin hacer ningún sonido, pero su presencia llenaba todo el espacio. Hacía que el mundo se redujera a solo nosotros dos. Así comenzó nuestra rutina.
Cada noche yo salía y ella aparecía, siempre en el mismo lugar, siempre con ese silencio absoluto. Poco a poco se fue acercando más, permitiéndome estar más cerca, hasta que una noche pude extender la mano y tocar su pelo. Era suave como el agua, frío como el metal bajo la luna, y cuando mis dedos lo rozaron, sentí una corriente eléctrica que me subió por el brazo hasta el pecho. Ella cerró los ojos cuando la toqué. Inclinó la cabeza hacia atrás con un gesto de placer o dolor, no supe distinguir. Pero no se alejó, me dejó seguir, me dejó explorar ese pelo que parecía tener vida propia. Los días comenzaron a volverse irrelevantes. Yo trabajaba en automático, esperando solo que llegara la noche para verla de nuevo. Dejé de hablar con los otros trabajadores, dejé de comer bien. Todo mi mundo giraba alrededor de esos encuentros nocturnos. Mi tío notó el cambio, me preguntó si estaba enfermo, si necesitaba descansar. Yo le decía que estaba bien, que solo estaba cansado, pero la verdad es que estaba obsesionado. Obsesionado con una mujer que no hablaba, que aparecía solo de noche, que me miraba con ojos que no eran completamente humanos. Y lo peor de todo es que no me importaba. Lo único que importaba era estar cerca de ella, sentir esa conexión imposible que nos unía. Fue en la 10ª noche cuando me atreví a intentar besarla. Estábamos más cerca que nunca. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ese olor dulce y agrio que ahora me parecía embriagador. Me incliné lentamente hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero no se alejó. Dejó que mis labios se acercaran a los suyos. Dejó que el espacio entre nosotros se cerrara hasta que casi podía sentir su aliento. Y justo cuando iba a tocarla, ella puso un dedo sobre mis labios, suave pero firme, deteniéndome. Me miró a los ojos con una expresión que no pude descifrar, algo entre tristeza y advertencia. Y luego, por primera vez, señaló hacia abajo, hacia sus pies. No miré hacia abajo esa noche. No sé por qué, pero algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, que si miraba a sus pies, todo se iba a romper, toda esa magia o hechizo o lo que fuera que me tenía atrapado se iba a deshacer. Ella mantuvo su dedo sobre mis labios unos segundos más. Luego retrocedió lentamente, como siempre, fundiéndose con las sombras del cafetal. Yo me quedé ahí parado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, sabiendo que había rechazado ver algo importante. Esa fue la primera señal que ignoré, la primera de muchas que vendrían después. Al día siguiente desperté con arañazos en la espalda. No eran arañazos normales, eran marcas largas, profundas, que me ardían cuando me moví en el catre. Me levanté confundido, preguntándome cómo me había hecho eso, tratando de recordar si me había raspado con algo durante el trabajo del día anterior. Pero sabía que no. Sabía que esas marcas no estaban ahí cuando me acosté. Fui al baño improvisado que teníamos detrás de la casita y me quité la camisa para verme en el pedazo de espejo roto que colgaba de un clavo. Lo que vi me dejó helado. 5 líneas paralelas que bajaban desde mis omóplatos hasta la cintura, rojas, hinchadas, como si algo con garras me hubiera acariciado mientras dormía. Los otros trabajadores las vieron cuando me cambié de camisa. Ninguno dijo nada en voz alta, pero los murmullos comenzaron, las miradas de reojo, el silencio incómodo cuando yo entraba a donde ellos estaban conversando. Mi tío Esteban me llamó aparte ese mediodía, me llevó lejos de los demás, y me habló con esa voz seria que usaba cuando algo era importante. Me preguntó
si había estado saliendo de noche, si había visto algo en el monte. Yo le mentí, le dije que no, que solo había salido a orinar un par de veces. Él me miró a los ojos por un largo rato, como si estuviera buscando la verdad en mi cara, y luego suspiró profundo. Me dijo que tuviera cuidado, que el monte no perdona a los que se dejan llevar por lo que brilla en la oscuridad. Pero yo no hice caso. Esa noche volví a salir y ella volvió a aparecer. Esta vez noté cosas que antes no había visto, detalles que mi fascinación había pasado por alto. Su piel, aunque hermosa, tenía un brillo que no era del todo natural, como si estuviera cubierta de una película delgada de agua o aceite. Sus movimientos, aunque gráciles, eran demasiado fluidos, demasiado perfectos, como si no tuviera articulaciones o como si su cuerpo no obedeciera las mismas leyes físicas que el mío. Y sus ojos, esos ojos que tanto me atraían, cuando los miraba muy fijo, podía ver algo detrás de ellos, algo antiguo y vacío, que me hacía sentir pequeño e insignificante. Pasaron los días y yo me fui deteriorando. Dejé de dormir bien porque cada noche esperaba el encuentro con ella, y cuando finalmente me acostaba, las pesadillas me despertaban sudando y gritando. Perdí peso porque la comida me sabía a nada. Todo mi apetito estaba concentrado en verla, en estar cerca de ella. Los arañazos en mi espalda se multiplicaron. Aparecían nuevas marcas cada mañana, algunas sobre las viejas que todavía no habían sanado, creando un mapa de cicatrices que me dolían constantemente. Mis manos empezaron a temblar durante el día, y había momentos en los que perdía el hilo de lo que estaba haciendo. Me quedaba mirando al vacío, pensando en su pelo negro, en sus ojos brillantes, en ese olor que ahora llevaba pegado a la piel, sin importar cuántas veces me bañara. Fue mi comadre Rosa, la cocinera del cafetal, quien finalmente me confrontó directamente. Era una mujer mayor, gorda, con manos fuertes de tanto amasar y cocinar, y tenía esa manera de hablar sin rodeos que tienen las mujeres que han visto demasiado en la vida. Me agarró del brazo una tarde, cuando yo estaba tratando de escabullirme para ir a dormir antes de mi encuentro nocturno, y me arrastró a la cocina. Me sentó en un banco de madera, me puso una taza de café caliente en las manos y me dijo que necesitábamos hablar. Su cara era una mezcla de preocupación y enojo, como si estuviera viendo a un hijo hacer algo estúpido y peligroso. Me preguntó si la había visto, si había encontrado a la mujer del pelo largo. Yo me quedé callado, tratando de decidir si mentir o no, pero ella leyó la respuesta en mi silencio. Cerró los ojos y movió la cabeza de lado a lado, murmurando algo que sonó como una oración o una maldición. Luego me miró fijo y me contó la historia de su primo, un tipo que trabajó en ese mismo cafetal como 20 años atrás. Dijo que su primo también la había visto, que también se había obsesionado con ella, que pasaba las noches afuera esperándola y los días como zombi, sin comer, sin dormir. Un día su primo simplemente desapareció, se metió al monte siguiéndola y nunca volvió. Lo buscaron durante semanas. Todo el pueblo salió a peinar el cafetal, pero nunca encontraron ni su cuerpo ni una señal de a dónde había ido. Rosa me agarró las manos con fuerza, con esas manos de cocinera que podían ser suaves y duras al mismo tiempo, y me suplicó que dejara de salir de noche. Me dijo que lo que yo estaba viendo no era una mujer, que era una ciguapa, un ser del monte que atraía a los hombres para llevárselos a su mundo, que las ciguapas no pueden hablar porque su voz pertenece a otro plano, que no pueden mostrar sus pies porque ahí está su secreto,
que todo en ellas es una ilusión diseñada para seducir y destruir. Me rogó que hiciera mis maletas y me fuera de ahí, que regresara a Santo Domingo antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando me hablaba, lágrimas reales de alguien que sabía exactamente lo que podía pasar. Yo le prometí que tendría cuidado, que no volvería a salir. Pero ambos sabíamos que era mentira. Yo ya estaba demasiado adentro, demasiado conectado con ella, como para poder alejarme. Esa noche, cuando Rosa ya se había ido a dormir y la casita estaba en silencio, salí de nuevo. Ella me esperaba en el lugar de siempre, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Parecía triste, o lo más cercano a la tristeza que una criatura como ella podía mostrar. Se acercó más que nunca, tanto que pude sentir el frío que emanaba de su cuerpo, a pesar del calor de la noche. Extendió su mano y tocó mi pecho, justo sobre mi corazón, y sentí como ese frío se metía dentro de mí, se extendía por mis venas como hielo líquido. Fue en ese momento cuando finalmente entendí varias cosas a la vez. Si entendí que ella nunca había comido nada en mi presencia, porque no necesitaba comer, que nunca había hablado porque no podía, que nunca me había dejado ver sus pies, porque ahí estaba la prueba de lo que realmente era. Entendí que cada noche que pasaba con ella me alejaba más del mundo real y me acercaba más al suyo, que esos arañazos en mi espalda eran marcas de posesión, que el cansancio y la pérdida de peso eran síntomas de que me estaba consumiendo lentamente. Pero lo más aterrador fue entender que no me importaba, que estaba dispuesto a dejar que me llevara a donde fuera, con tal de seguir sintiendo esa conexión. Ella debió ver algo en mis ojos, alguna señal de que yo finalmente comprendía. Porque esa noche, por primera vez, dio un paso hacia atrás y señaló hacia sus pies. No con miedo o vergüenza, sino con una especie de resignación, como si supiera que había llegado el momento de que yo viera la verdad completa. El corazón se me aceleró, las manos me sudaban, y una parte de mí todavía quería negarme, quería mantener la ilusión un poco más. Pero ya no había vuelta atrás. Bajé la vista lentamente, con el estómago encogido y las manos temblando. La luz de la luna llena iluminaba perfectamente el espacio entre nosotros. No había sombras que ocultaran nada. No había excusas ni lugar para la duda. Y ahí estaban sus pies, descalzos, delicados, perfectos en su forma, pero completamente imposibles en su orientación. Los talones apuntaban hacia adelante, hacia mí, y los dedos hacia atrás, como si alguien hubiera tomado sus pies y los hubiera girado 180 grados sin romperlos. No era una ilusión óptica ni un truco de la luz. Eran pies humanos funcionando al revés, pisando la tierra de una manera que desafiaba toda lógica. Sentí que el mundo se inclinaba, como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo mis propios pies. Todo lo que había estado negando, todas las advertencias que había ignorado y todos los detalles extraños que había justificado se derrumbaron sobre mí como una avalancha. Las huellas que iban en dirección contraria, el rastro que parecía alejarse cuando se acercaba, todo tenía sentido ahora de la manera más horrible posible. Ella no era humana, nunca lo había sido, y yo lo había sabido en algún nivel profundo desde el principio, pero había elegido no verlo. Había elegido la ilusión sobre la realidad, porque la ilusión era hermosa y la realidad era aterradora. Levanté la vista hacia su rostro y ella me estaba mirando con esos ojos enormes, esperando mi reacción. No había triunfo en su expresión
ni satisfacción por haberme engañado. Solo esa tristeza antigua que había visto antes, mezclada ahora con algo que podría haber sido compasión o lástima. Abrí la boca para hablar, para decir algo, cualquier cosa, pero no salió ningún sonido. Mi garganta estaba cerrada, mi lengua pesada como plomo. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, ese gesto que había visto hacer a los animales cuando tratan de entender algo, y dio un paso hacia mí con esos pies imposibles que ahora no podía dejar de mirar. Debía haberme alejado. Debía haber corrido de vuelta a la casita gritando, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado entre el horror y la fascinación, entre el instinto de supervivencia que me gritaba que huyera y esa conexión enfermiza que me ataba a ella. Porque a pesar de todo, a pesar de ver la prueba física de que no era humana, una parte de mí todavía la quería, todavía deseaba estar cerca de ella. Esa fue quizás la parte más aterradora de todo, darme cuenta de que el engaño no venía solo de ella, sino también de mí mismo, de mi necesidad de creer en algo mágico, incluso cuando ese algo podía destruirme. Ella extendió la mano hacia mí, esa mano larga y pálida que tantas veces había tocado mi cara, mi pecho, mi pelo. Pero ahora la veía diferente. Ahora notaba cómo sus dedos eran demasiado largos, cómo sus uñas tenían un brillo que no era esmalte, sino algo que crecía de ellas mismas. Vi cómo su piel, bajo la luz directa de la luna, tenía un tono verdoso apenas perceptible, como si no tuviera sangre roja corriendo por sus venas, sino algo más frío, algo más viejo. Todo en ella, que antes me había parecido exótico y hermoso, ahora se revelaba como señales de advertencia que había ignorado deliberadamente. Finalmente encontré mi voz, ronca y quebrada. Le pregunté qué era, qué quería de mí, por qué me había elegido. Las palabras salieron en un susurro desesperado, cargado de todas las emociones que había estado reprimiendo. Miedo, deseo o confusión, rabia. Ella me miró por un largo momento y por primera vez abrió la boca como si fuera a hablar. Pude ver sus dientes, perfectos y blancos, y su lengua, más oscura de lo que debería ser. Pero no salió ningún sonido, solo un suspiro silencioso que olía a tierra mojada y flores muertas. Cerró la boca de nuevo, y la tristeza en sus ojos se hizo más profunda. Entonces hizo algo que no esperaba. Tomó mi mano con la suya. Su piel estaba fría, tan fría que dolía, pero no me soltó. Me guió lentamente, caminando hacia atrás con esos pies invertidos que ahora pisaban con una seguridad que era antinatural. Yo la seguí como en trance, viendo cómo cada paso que ella daba hacia atrás dejaba huellas con los talones apuntando hacia mí, confirmando la locura de todo esto. Nos adentramos en el cafetal, más profundo de lo que yo había ido nunca, pasando el árbol de jagua, donde terminaban las primeras huellas que había encontrado, siguiendo más y más adentro, donde los árboles se volvían diferentes, más viejos, retorcidos de maneras que no eran naturales. El monte cambió a nuestro alrededor. Los sonidos normales de la noche, los grillos, las ranas, el viento en las hojas, se fueron apagando hasta que solo quedó un silencio absoluto. El aire se volvió más frío y más espeso, como si estuviéramos bajando bajo tierra, aunque seguíamos caminando en superficie. La luz de la luna, que antes era brillante y clara, comenzó a tener un tono azulado extraño, y las sombras se movían de maneras que las sombras no deberían moverse. Yo sabía que estábamos cruzando algún tipo de frontera, dejando el mundo normal y entrando en el suyo, pero no podía detenerme, no podía soltar su mano.
Llegamos a un claro que no debería existir, un espacio perfecto circular, rodeado de árboles tan viejos que parecían haber estado ahí desde antes que existiera el tiempo. En el centro del claro había algo que al principio no pude identificar. Una especie de abertura en el aire mismo, un rasgón en la realidad que mostraba algo del otro lado. No era oscuridad lo que había ahí, sino una luz diferente, un espacio que funcionaba con otras reglas. Ella me llevó hasta el borde de esa abertura y finalmente soltó mi mano. Me miró de nuevo con esos ojos que ahora entendía no eran humanos y señaló hacia la abertura con un gesto que claramente decía: «Puedes venir conmigo si quieres». Fue en ese momento cuando tuve mi único momento de claridad en semanas. Miré la abertura, miré su rostro hermoso e imposible, miré mis propias manos temblorosas y arañadas, y finalmente entendí con total certeza lo que estaba pasando. Ella me estaba ofreciendo una elección: cruzar con ella a su mundo y dejar el mío para siempre, o quedarme y vivir con el conocimiento de lo que había visto. No había término medio, no había manera de tenerla sin perder todo lo demás. Y lo más aterrador era que una parte grande de mí, una parte enferma y obsesionada, quería cruzar, quería seguirla sin importar las consecuencias. Hoy compré un boleto de autobús a Jarabacoa. Sale pasado mañana en la noche. Le dije a mi jefe que necesito vacaciones, que voy a visitar a mi familia en el campo. Todos piensan que es buena idea, que me va a hacer bien salir de la ciudad, respirar aire fresco. No saben que no voy de vacaciones, voy a cumplir una cita que hice hace 2 años cuando corrí de ese claro. Porque la verdad es que no importa cuánto trate de resistir, no importa cuánto tiempo pase o cuántas cosas intente para olvidarla. Ella está esperando y yo ya no tengo fuerzas para seguir peleando contra esto. El monte me llama con su voz silenciosa y esta vez creo que voy a responder.